En el vídeo anterior os dejé una pista acerca del tema que íbamos a tratar hoy. Sí, creo que alguno ha dado en la diana y o ha estado muy cerca de ella. Por favor, que me escriba, porque no recuerdo su nombre, y me diga con sinceridad si había pensado en los mapuches, porque es de quienes vamos a hablar hoy. Hay mucho escrito en Internet sobre ellos, pero yo he realizado una especie de compendio y resumen de cuanto he podido leer, que ha sido mucho, aunque hay muchísimo más. También he conocido por parte de un buen amigo argentino que también realiza vídeos en parte parecidos a los de Unión Hispana. Os voy a contar una historia. Comencemos diciendo que sucedió en la Patagonia entre los años 1905 y 1909, cuando alrededor del 80% de unos vendedores ambulantes turcos desapareció. Tengo que aclarar que los argentinos llaman turco a todo aquel proveniente del mundo árabe, aunque la mayoría son, en efecto, personas procedentes de Turquía. La primera parte acerca de estos casos se presentó en 1909 en el paraje de El Cuy por el comerciante Salomón El Dahouk, ya que dejó de obtener noticia alguna de dos de sus vendedores. Los turcos se internaban en la meseta patagónica con la finalidad de vender productos en poblaciones alejadas y volvían al punto de partida meses más tarde, generalmente 2 o 3 meses más tarde. El comerciante advirtió a la policía que los desaparecidos habían sido vistos por última vez en octubre de 1908 en un paraje conocido como Lanzanilleo, y aclaró que unas semanas después fueron vistas las dos mulas y el caballo de uno de ellos deambulando sin rumbo. Era lógico que pensase que estos dos hombres que vendían sus mercancías habían sido asesinados. Resulta que los rumores que hablaban acerca de los turcos desaparecidos en la Patagonia iban en aumento. En realidad, supongo que se trataría de algo más que rumores. Yo creo que el miedo se apoderó de la gente, porque resulta que desde 1905 no regresaba ninguno de aquellos que se habían internado en la Patagonia. Fijaos que el Dahouk tenía registrados a 55 vendedores ambulantes que trabajaban para él, todos ellos turcos, y que no habían regresado. Y los buscaba con la finalidad de saldar la deuda que habían contraído con él por la venta de los productos que éste les había proporcionado, que les había facilitado para que todos pudieran ganarse la vida. El gobernador de Río Negro ordenó al jefe de la policía investigar estas desapariciones, así que designaron a un comisario llamado José Torino. Torino sabía que los turcos solían salir de la ciudad llamada General Roca hacia el sur, es decir, hacia la Patagonia, y que recorrían el extenso territorio en 2 o 3 meses, y que luego pasaban por Lanzanilleo y más tarde por Lagunitas. Así que realizó idéntico recorrido. Las gentes le contaban a Torino que en efecto habían visto pasar a estos turcos, pero que al margen de esto no conocían nada acerca de ellos. Pero resulta que no sabemos muy bien la razón. Se detuvo a unos mapuches que, tras ser interrogados por la policía, confesaron varios crímenes, aunque aseguraron que no estaban relacionados con la desaparición de los turcos. Así que Torino, aquel policía del que antes os hablaba, se dirigió a Lagunitas,
donde detuvo a un menor llamado Juan Aburto. Este joven confesó que la choza de Ramón Sañico, en sus chozas, habían matado días antes a 3 turcos. Pero también confesó que en otras ocasiones habían asaltado y matado a los turcos que llegaban hasta allí. El investigador torino se acercó hasta la choza de Ramón Sañico, pero Ramón ya había huido. No obstante, recuperó varios de los objetos robados a los turcos. Esto provocó un rápido despliegue policial que permitió apresar a todos los integrantes de la banda y reunir pruebas. Torino localizó la cabaña de Antonio Cuece, quien al parecer era una mujer que vestía como un hombre y además era machi, que es una bruja curandera. Esta mujer era conocida por el nombre de Macagua. Estaba junto a ella Pablo Belbránez, un hombre blanco chileno, alto, rubio, de ojos verdes y elegante a la hora de vestir, según le describe el historiador Elías Chucair. Este personaje, Belbránez, el blanco rubio del que hablamos antes, era juez en Tolten, una localidad chilena. La bruja y el tipo blanco ejercían liderazgo sobre una banda con una gran carga de delitos a sus espaldas. Durante los 4 meses que duró la investigación, el comisario Torino detuvo e interrogó a unas 80 personas. Según consta en las declaraciones de los componentes de la banda, nada más recibir noticias de la llegada de algún turco a esa región, reunían a sus secuaces e invitaban a los vendedores turcos con un asado de cordero, vino, frutas y otros alimentos. En el momento en que los turcos, confiados, se descuidaban, les mataban y les robaban el dinero, joyas, ropa y por supuesto la mercadería que transportaban. Pero fijaos bien, porque luego les extraían los corazones, el pene, los testículos, que según entendían aquellos delincuentes eran atributos que una vez consumidos les dotarían de virilidad y fortuna. Aquellas partes del cuerpo eran charqueadas, es decir, expuestas al sol y al viento con la finalidad de conservarlas y más tarde asadas y repartidas entre todos los participantes. El resto de los cadáveres y pertenencias no robadas eran incinerados. Una vez reducidos, los huesos eran molidos y guardados, ya que por medio de este procedimiento creían crear un conjuro para no ser descubiertos. En cuanto a Macagua, esa mujer que se disfrazaba de hombre, otros detenidos la señalaron como la encargada de extraer las vísceras para realizar con ellas remedios, no sabemos con qué fin, y en su rancho se encontraron varios corazones y partes humanas desecadas. El comisario Torino la describió como una mujer vieja y moribunda con tuberculosis y sífilis, y que por eso no la llevó con el resto de los detenidos. Claro, temía que esos otros detenidos pues fuesen contagiados por esta mujer. Así que aquí tenemos a los famosos mapuches, tan dulcemente encomiados y protegidos por la ONU y sus organizaciones satélite, por Amnistía Internacional, por Greenpeace y por un montón de ONGs menos conocidas. Protegidos unos tipos que no se sabe si aún practican el canibalismo. Ya podíamos suponer
cosas así. El gobierno global, del que por desgracia aún todos los hispanos formamos parte, protege al canalla y encarcela al inocente. Somos pocos quienes protestamos por este extraño modo de proceder. Y esto es lo peor. En unos casos por desconocimiento, pero en otros por cobardía. Os aconsejo a chilenos y argentinos que cuando os hablen todas estas organizaciones que he mencionado acerca de la necesidad de proteger al pueblo mapuche, les contéis la verdad, les contéis esta historia a quienes quieren protegerles entre comillas, porque en realidad los fines son otros que ya os contaré en un nuevo capítulo de Unión Hispana. Espero que por medio de esta historia, de estos hechos, consiga hacer reflexionar a esos que aún creen en los pescaditos y en los pececitos de colores. Mejor abran los ojos a la realidad y lean historia, la verdadera historia, porque a día de hoy se está realizando un revisionismo histórico que nos resulta imprescindible con la finalidad de echar abajo de una vez para siempre la leyenda negra. Que a nuestros hijos no los enseñen igual que nos enseñaron a nosotros aquellos amigos de Lucifer que manejan el mundo. Bien, lo dejamos por hoy y os emplazo a ver el próximo vídeo, que será seguramente pasado mañana. Que Dios os bendiga y unamos la hispanidad.